punto 13 del libro de estática de Hivelar. Estamos en la 14ª edición. El enunciado de este problema nos dice: el recipiente de un reactor nuclear tiene un peso de 500 por 10 a la 3 libras. Determina la fuerza de compresión horizontal que ejerce la barra separadora AB sobre el punto A y la fuerza que ejerce cada uno de los segmentos del cable CA y AD sobre este punto, mientras el recipiente se eleva a una velocidad constante. En este problema se nos pide analizar la fuerza que está efectuando esta barra separadora y la fuerza que sienten los cables en esta sección de todo el diagrama. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de partículas, estamos analizando qué es lo que ocurre en la conexión A. Tenemos tres fuerzas que están actuando sobre ese punto A. Lo primero que tenemos que hacer entonces es analizar los datos que nos da el enunciado. Aquí hay un par de conceptos teóricos que tenemos que tener en mente para poder entender qué es lo que nos pide y para facilitarnos el trabajo también. Se nos dice al final del enunciado que la velocidad en la que está subiendo este tanque es constante. Entonces sabemos, si la velocidad es constante, la aceleración, es decir, su derivada, va a ser igual a cero. Si aplicamos esto a la primera ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas siempre va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero ya que sabemos que la aceleración es cero, podemos anular este término y solo vamos a tener que hacer una sumatoria de fuerzas para obtener las fuerzas de nuestro interés. Otra cosa importante notar es la configuración de todo el aparato. Tenemos aquí, se nos pide el análisis de fuerza en un punto A, pero no podemos olvidar de que la carga o el peso de toda la bomba está distribuida entre dos cables. Entonces, he hecho el diagrama de cuerpo libre en el punto A. Tenemos la tensión del cable AC con un ángulo de 30 grados. Tenemos la fuerza, se nos dice que es de compresión, entonces va a estar empujando a A. Y además de eso, tenemos el peso de la bomba que va hacia abajo. Pero como les decía, tenemos que analizar primero la configuración de todo el aparato para saber exactamente qué está sucediendo en este cable. ¿Qué podemos decir entonces? Hice el diagrama de cuerpo libre de la bomba en sí. Lo tomamos como una partícula. Así, todas las fuerzas que están actuando sobre ella van a converger en un mismo punto. Entonces, tenemos el peso de la bomba que va hacia abajo, obviamente, y la tensión de los dos cables que le están sosteniendo, una tensión D y una tensión E. Podemos analizar cómo se comportan las fuerzas en este diagrama. Vemos que todas las fuerzas van en el eje Y. Tenemos entonces que la sumatoria de fuerzas en Y, como dijimos, van a ser igual a cero. Cabe indicar que, como sabemos que las únicas dos tensiones o dos fuerzas que están contrarrestando el peso son las de esos cables y están situados de manera simétrica en los dos lados de la bomba, lo sabemos porque los ángulos son iguales a los dos lados, podemos decir que la tensión en D va a ser igual a la tensión en E. Con esto tenemos menos incógnitas. En el momento de resolver podremos decir que dos veces la tensión en D, por ejemplo, menos el peso va a ser igual a cero. Esas son las fuerzas que están actuando en la bomba. Despejando la tensión en D, entonces tenemos que la tensión en D va a ser igual a peso dividido entre 2. Ya con este dato podemos analizar de manera más exacta lo que está pasando aquí. Ya comprobamos entonces que este peso no es el peso total de la bomba, sino el peso de la bomba entre 2. Y así podemos hacer nuestro análisis de fuerzas. Primeramente en X igual a 0, positivo hacia la derecha. Y podemos analizar que tenemos la tensión AC, su componente rectangular en el eje X. El eje X va a ser este. Y aquí el eje Y. Entonces, su componente rectangular va a ser esta. Aquí. Es decir, tenemos que tomar TAC por el coseno de 30.
Y tenemos también la fuerza AB que va hacia la izquierda, que está completamente en el eje X, entonces no necesitamos proyectar su magnitud. Esto será igual a 0. Con esta ecuación no salimos de nada porque no tenemos el valor de la tensión AC y no tenemos el valor de la fuerza. Son datos que nos piden. Pero todavía nos queda otra ecuación, que es el análisis de fuerza en el eje Y, que sigue siendo igual a 0. ¿Qué tenemos entonces aquí? Tenemos la componente vertical de la tensión, que va hacia arriba, es decir, TAC positivo, por el seno de 30. Y la única otra fuerza es el peso que va hacia abajo, o sea, lo ponemos negativo, dividido entre 2, y esto será igual a 0. En este caso ya tenemos los datos del peso, que va a ser 500 entre 2. Despejando para la tensión en AC, tenemos que es 500 por 10 a la 3 libras. Utilizando este valor en esta primera ecuación, podemos despejar FAB, que sería igual a 433.01 por 10 a la 3 libras. Entonces el enunciado nos pedía las tres fuerzas TAC, FAB y esta tensión. Comprobamos con el primer diagrama de cuerpo libre que la tensión va a ser igual al peso dividido entre 2. Es decir, si lo reformulamos, la tensión AD va a ser igual a 250 por 10 a la 3 libras. De ahí, utilizando los diferentes valores que obtuvimos, resolvemos para la tensión en AC, que es de 500 por 10 a las 3 libras, y la fuerza del separador en compresión, que es de 433.01 por 10 a las 3 libras. Y estas serían las respuestas del ejercicio 3.13.